Señor Francisco Soberón Garrido, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Comienzo citando al autor del libro La verdad al poder, Kerry Kennedy, no sé si lo ha leído, que sostiene que los defensores de derechos humanos están cambiando nuestro mundo. Usted, como uno de estos defensores, ¿cómo va cambiando su país, Perú, en los últimos años? Bueno, con esperanza, en estos últimos años, al iniciarse luego del derrumbe y el colapso del régimen autoritario de Fujimori, el inicio de una transición democrática imperfecta, con debilidades, compleja, pero todavía con aliento y con esperanza de que en el tema de los derechos humanos podamos encarar los hechos del pasado de manera adecuada. Se acaba de culminar el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación con su informe final. Ahora conocemos sus conclusiones, sus recomendaciones. Ahora es un reto para los organismos de derechos humanos lograr que se implementen estas conclusiones, estas recomendaciones, que la justicia complemente la verdad que nos ha brindado la Comisión, que la reparación sea otro componente importante de este proceso. Y por eso es que seguimos con aliento, con esperanza, con futuro, lo que está aconteciendo en el país. ¿Cuenta el gobierno actual de Toledo con las condiciones para hacer efectivas justamente estos cambios? Bueno, si bien es un régimen, un gobierno con debilidades, con cuestionamientos, sin embargo, creemos que luego de producido el informe, dio un discurso que valoramos en muchos aspectos, el hecho que reconociera como jefe de Estado la responsabilidad que tuvo los distintos gobiernos y que solicitara perdón a nombre del Estado a todas las víctimas. Sin embargo, también nos preocupó que siguiera sosteniendo la teoría de los excesos frente a las violaciones de derechos humanos, cuando la Comisión había sido rotunda en calificar de que de parte del Estado se habían producido graves y sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos. Ahora hay acciones por desarrollar en el ámbito de la justicia. Esperemos que reciba el apoyo del Ejecutivo para que la justicia se eche a andar, no solamente frente a los procesos del periodo reciente de Fujimori, sino también de los regímenes anteriores de García y de Belaúnde, de los 80 a los 90. Acaba de constituirse una comisión de alto nivel para encarar las tareas de las reparaciones, de la paz, de la cumplimiento de este tipo de recomendaciones. Se acaba de ampliar su composición a nuevos miembros de la sociedad civil. Esto es algo que todavía no conocemos en detalle porque se ha producido en estos días. En fin, yo creo que tanto el Movimiento de Derechos Humanos, las organizaciones de las víctimas y de los afectados, que también se ha desplegado en estos 2 años con mucha fuerza. Antes existían unas pocas organizaciones, hoy reconocemos más de 100 organizaciones de víctimas y afectados a lo largo y ancho del país. Todo ello nos lleva a considerar que estamos en el buen camino, que tenemos que seguir vigilantes, que tenemos que seguir siendo exigentes con la cooperación de la Comunidad Internacional de Derechos Humanos, la Comisión Interamericana, entre otras, de la OEA, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Recordemos que hace poco estuvo el secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, y dio un respaldo al informe final de la Comisión, al trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, y todo ello nos alienta. Concentrándonos todavía en el gobierno del señor Toledo, ¿cuál cree ha sido su error? ¿A qué cree usted se debe la baja de popularidad de su actual gestión? Bueno, indudablemente que son muchos los errores cometidos por el propio presidente en la forma como ha producido cambios en la composición de sus gabinetes, en la forma como ha encarado, enfrentado problemas de corrupción dentro de su propio gobierno, a la forma como enfrentó desde un inicio las demandas, las expectativas y demandas sociales de la población. Generó mucha expectativa, generó demasiadas promesas quizás que no han sido atendidas suficientemente, y todo esto ha llevado a, más que por acción de la oposición, por errores del propio gobierno, a este descrédito, este debilitamiento de su credibilidad en la opinión pública. Entre los casos más sonados, usted ha seguido muy de cerca el del Grupo Colina, el de comandos militares dirigidos por el gobierno de Fujimori, así como el de la masacre de Barrios Altos también durante el mismo régimen. ¿En qué han quedado todos estos procesos? Bueno,
A raíz del régimen de transición del presidente Paniagua, se estableció todo un sistema especializado de lucha contra la corrupción y violaciones de derechos humanos, con fiscales especializados, con jueces especializados y procuradores especializados. Esto permitió avanzar en muchos de los casos de corrupción y también en las investigaciones por casos de violaciones a derechos humanos, entre ellos el caso de Barrios Altos, pero además acumulados otros procesos recientemente, el del caso del periodista Pedro Yauri Bustamante de Huacho, también desaparecido por el Grupo Colina, el caso de los campesinos del Santa en la provincia de Chimbote, también producto del Grupo Colina, y esperamos que este año 2004 sea el año de inicio de los juicios orales, que permita llevar a sanciones ejemplares, no solamente para el Grupo Colina, sino también para los coautores, es decir, Vladimiro Montesinos como jefe del Servicio de Inteligencia Nacional, el general Nicolás de Bari Hermosa Ríos, 7 años comandante general del Ejército cuando ocurrieron estos crímenes, y el propio Fujimori, que como sabemos está con orden de búsqueda, captura y con expediente de extradición presentado ante el gobierno japonés, que aunque estamos teniendo dificultades en lograr una respuesta formal del Estado y del gobierno japonés, perseveremos en esta demanda. No solamente es una demanda del sistema judicial peruano, es una demanda también del movimiento de derechos humanos. Contamos con el respaldo de la comunidad internacional de derechos humanos que se ha pronunciado. Hay una red por juicio Fujimori en Japón mismo, que se ha constituido por varios grupos, abogados que nos están respaldando, y por eso es que confiamos en que la justicia alcanzará también a este responsable. No solamente necesariamente en el Perú, que es la prioridad, sino estaremos atentos a plantear sino una demanda en el propio Japón por estos crímenes. A propósito de Fujimori, ¿no le parece preocupante que él, sin embargo, continúe estando presente en la vida política del Perú a través de programas de radio? ¿Cómo explicar eso? ¿Por qué una persona que está siendo condenada, no está en el lugar para ser condenado, pero por qué todavía tiene esa influencia en Perú? Bueno, es el juego que él desarrolla para pretender presentarse como perseguido político, de querer vida activa en la política interna vía su página web, vía su programa de radio. Por un lado, se escuda en la nacionalidad japonesa para evadir la acción de la justicia. Digamos, es japonés de día y peruano de noche. Y por eso es que se hace necesario desenmascarar esta actitud, generar conciencia ciudadana sobre lo que significa este tipo de comportamientos del prófugo de la justicia que es Fujimori, y por ello es que nosotros también buscamos contrarrestar este tipo de campañas. Nosotros también hemos sacado una página web que se llama Fujimori Extraditable, en inglés, en japonés y en español. Nosotros movilizamos a la comunidad internacional de derechos humanos para presionar al gobierno japonés a que cumpla con las demandas del Estado peruano, de la justicia peruana. Hay que recordar que las víctimas son peruanas, que el territorio donde se cometió el crimen fue el Perú, que los perpetradores de los crímenes fueron peruanos y por tanto es la justicia peruana la que debe abocarse el juzgamiento de estos procesos. Ya que estamos hablando del contexto internacional y de un poco la globalización de la justicia, ¿piensa que el ciudadano común y corriente en Perú, en Latinoamérica, está realmente consciente de, por ejemplo, la importancia de pertenecer a un tribunal penal internacional? Yo creo que se ha empezado a difundir y a conocer, a generar conciencia de la importancia como avance en el desarrollo de la humanidad de un mecanismo permanente y estable de justicia como la Corte Penal Internacional. Además, hay que reconocer que esta Corte es complementaria de los sistemas judiciales nacionales. Siempre tendrán prevalencia las justicias internas de los países para juzgar a los perpetradores. Pero si esta justicia no pudiera o no supiera procesarlos, sabrán los perpetradores del futuro que existe una corte permanente, estable, para juzgar estos crímenes de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra. Creo que ya no tendrá que dependerse del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para establecer tribunales ad hoc, como fueron en Ruanda, en ex Yugoslavia. Yo creo que por eso la importancia de contar con un instrumento de esta naturaleza. Además, la sola existencia de la Corte Penal Internacional también significará un reto para los sistemas judiciales nacionales para que asuman con mayor firmeza su competencia para juzgar estos graves crímenes y que no se consagre la impunidad a nivel nacional esperando que solo la justicia internacional alcance a los perpetradores.
Conversábamos con Francisco Soberón Garrido, el secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos de Perú. Muchas gracias. Gracias a ustedes.